Lunes 28 de agosto prácticamente le decimos adiós al octavo mes del año y con ello desearles lo mejor a ustedes que este mes estuvo celebrando su fecha de cumpleaños. De parte del FMLN lo mejor y el éxito en todo lo que se proponga como proyectos en su vida personal, laboral, de negocios o profesional. Recuerda que si usted y su familia están bien, comparten y trabajan por el bien de su territorio, contribuyen a consolidar un mejor país. Un abrazo fraterno si nos sintoniza todos los lunes y ayuda a propagar este espacio informativo que tiene como objetivo llevar hasta donde usted se encuentra la noticia desde el otro lado, el que busca llevar la verdad sobre cómo se administra, legisla y dirige nuestro querido país. Quien acompaña en la conducción Víctor Sánchez y el equipo de comunicaciones del FMLN, le presentamos los titulares para esta semana. Es elegida ex candidata de Nuevas Ideas para ocupar presidencia de la Corte de Cuentas de la República. Comunidad Santa Marta espera a sus familiares luego de resolución del juzgado de Sensuntepeque. Con shows y discursos señalando errores y cometiendo los mismos, no se solucionan los problemas del país. Y en la entrevista Verdad Legislativa conozcamos al candidato por la alcaldía de Cabañas Este. Pueblo de Morazán y pueblo de El Salvador en general, un saludo. Me encuentro justamente en el desvío de la carretera que conduce a el municipio Villa Rosario. Justamente enfrente tengo un rótulo que dice que son casi 9 kilómetros en reparación y que hay una inversión de $1.193.542. Vamos a ver si es cierto cómo está esa carretera. Saludos. Justamente esta es una de las obras del gobierno de Bukele que está concluida, al cual fui invitado. Está pasando el bus en este momento. Vean las dificultades que tiene la gente, el acceso, que se le hace muy difícil a los habitantes de este municipio. Entonces, cuando uno viene y se da cuenta de que estas obras no están concluidas, hay indignación de la población y con mucha razón. Seguimos en Villa El Rosario. Aquí están máquinas, barriles, materiales tirados, completamente tirados. Estamos en el pueblo de Villa Rosario. A mis espaldas está esta hermosa iglesia católica. Hemos platicado en esta oportunidad con la señora alcaldesa, con algunos habitantes del municipio. Miren, totalmente había estado abandonado los trabajos aquí en el casco. Se estaba hablando de un promedio de 800 metros que deben de concluir en el adoquinado. Hasta estas alturas, según la voz de la gente aquí, no han terminado ni 100 metros de adoquinado, ni 100 metros. Comencemos con información legislativa. Acontecer legislativo. El diputado Jaime Guevara, coordinador del grupo parlamentario FMLN, en su intervención en el momento de la discusión sobre la elección de magistrados a la Corte de Cuentas de la República, señaló el enorme retroceso en la decisión tomada por el partido en el poder. Nuestro compañero Víctor Portillo nos amplía más en la siguiente nota. Diputados pro régimen eligen a nuevos magistrados de la Corte de Cuentas de la República, la cual será presidida por Roxana Soriano, quien fungía como comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública. Sin embargo, el diputado Jaime Guevara denunció esta elección como un golpe a la democracia, ya que la funcionaria ha sido militante del partido de gobierno y está precandidata a diputada. Un golpe a la transparencia. Es lo que acabamos de vivir en la plenaria, al elegir a Roxana Soriano como presidenta de la Corte de Cuentas de la República. ¿Quién es ella? Es una militante y exafiliada de Nuevas Ideas. Incluso corrió como precandidata a diputada por el partido oficialista y al no quedar la nombraron como comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública, obviamente por dedazo del presidente de la República. Es decir, es una de las responsables de disminuir paulatinamente la transparencia de las finanzas públicas en El Salvador. Para el diputado, esto pone en duda la independencia de la institución, dedicada a fiscalizar las finanzas de los funcionarios públicos, la cual debe combatir la corrupción. Este es un golpe a la transparencia y a la fiscalización de los fondos públicos que salen de la bolsa del pueblo, que paga obviamente sus impuestos. El régimen se ha tomado todas las instituciones,
La independencia de poderes ya no existe. Los otros dos electos también han fungido hasta la fecha como funcionarios públicos durante este régimen, por lo que la población duda de su transparencia e independencia. Siempre en el ámbito legislativo, la diputada Anabel Belloso y también la diputada Dina Argueta externaron su valoración ante la aprobación de fondos destinados para el bypass en el departamento de San Miguel. Estos contribuyen a fortalecer una obra iniciada en gobiernos del FMLN. Nuevamente con nuestro compañero Eric Cervellón. Con votos del FMLN se aprobó la incorporación de más de $13 millones para la construcción de la segunda fase del bypass de San Miguel, los cuales provienen de los recursos de la cooperación internacional japonesa. La diputada Dina Argueta planteó que este voto del FMLN es coherente con el respaldo a la población migueleña, ya que desde el 2018, que inició el proyecto en los gobiernos del FMLN, se respaldó su financiamiento. Por esta reforma presupuestaria que incorpora $13 millones al Ministerio de Obras Públicas de fondos que ya se habían aprobado. Y vamos a votar porque, siendo coherentes, siempre hemos votado desde el inicio y puesta en marcha de este proyecto del bypass de San Miguel. La primera votación en esta Asamblea Legislativa fue el año 2015 y ahí estuvo el grupo parlamentario con sus votos siendo coherente con este proyecto. Luego el año 2018, la legislatura antepasada, también se aprobaban los recursos de $122 millones con la cooperación de Japón para la puesta en marcha y funcionamiento del bypass de San Miguel. Esto lo reconfirmó la diputada Anabel Belloso a través de un audio, donde recordó de manera cronológica cómo se financió este proyecto. El bypass de San Miguel es un proyecto gestionado en los gobiernos del FMLN. Desde el primer momento, como grupo parlamentario, hemos acompañado con nuestras votaciones cada una de las iniciativas que le dan vida a este proyecto. Es por eso que en esta ocasión acompañamos la incorporación al presupuesto del MOP de 13 millones para seguir construyendo este proyecto que beneficiará a las familias del oriente de nuestro país. Dina Argueta incluso felicitó a los diputados pro régimen por reconocer que estos proyectos iniciados en los gobiernos del FMLN son necesarios y consecuentes con las necesidades de la población. Qué bueno que ahora un diputado del oficialismo reconozca que este es un proyecto importantísimo, un proyecto que tuvo los fondos en el año 2018, que hoy se está ejecutando porque así era el diseño del proyecto y que ha llevado a diferentes fases, como muy bien lo han planteado. El bypass de San Miguel era una necesidad imperante de la población migueleña, la cual fue posible iniciar bajo la coordinación de la Alcaldía de San Miguel, liderada por el FMLN en el gobierno de Sánchez Serén. Nacionales. Y en notas nacionales, con mucha alegría fue recibida la notificación de una resolución dictada por el juzgado de Sensuntepeque por parte de los habitantes de la comunidad Santa Marta, en la cual se mandata el arresto domiciliar para los capturados por el régimen de excepción de esta comunidad. Los detalles en la nota que nos ha preparado nuestro compañero Víctor Portillo. Luego de casi 8 meses de lucha social, el pueblo de la comunidad Santa Marta ha logrado una primera conquista con la resolución del juzgado de Sensuntepeque, que brinda arresto domiciliar a los 5 dirigentes comunitarios y ambientalistas. El diputado Jaime Guevara celebró este primer paso e hizo un llamado a centros penales para que ejecutaran la orden judicial lo más pronto posible. Santa Marta a un paso de la victoria popular, con la reciente resolución del juzgado de Sensuntepeque que decreta arresto domiciliar como medida sustitutiva para los dirigentes comunitarios y ambientalistas. Queda demostrado que la lucha organizada es efectiva y es el camino que le queda al pueblo para luchar contra el régimen. Esta es una victoria que debe consolidarse con la ejecución de la resolución del juzgado, ya que hasta el momento centros penales los mantiene retenidos, pese al fallo judicial. Por eso, nos sumamos a las exigencias por su pronta liberación y abrazamos la convicción de las comunidades de Santa Marta, que marcan el camino de la lucha popular para otras comunidades
como la de Tecoluca, La Unión y Usulután, que están amenazadas por la legítima lucha en defensa de los derechos del pueblo. A la fecha, aún no han sido liberados. Sin embargo, la comunidad se mantiene atenta y advierte posibles acciones de protesta por la retención arbitraria ejercida por centros penales, liderado por Osiris Luna. Y la diputada Marlene Funes con propiedad destaca el pobre trabajo que realiza la bancada oficialista en favor del pueblo, dando más importancia en cada sesión plenaria a los shows, que solo buscan señalar los errores de las administraciones anteriores, vivir de lo aprobado por esas administraciones, mantener los mismos privilegios y convertirse en salones de justicia para sentenciar a unos pocos y encubrir a muchos, aprobando funcionarios ligados al mismo gobierno. La nota con nuestra compañera Karen Ramos. La diputada Marlene Funes denunció que el gobierno quiere acaparar la atención de la población con shows políticos para opacar la corrupción de su gobierno, de su partido y los problemas del país. Con el tema del diputado de Nuevas Ideas que iba a ser desaforado, mientras a nosotros nos entretienen con estos shows, tenemos también que a los veteranos de guerra no les han cumplido las promesas que hiciera ¿quién? La administración actual. Pero también en esa semana nos dimos cuenta que el precio por la construcción del hospital de Nejapa había casi duplicado su valor. Es decir, mientras a nosotros nos distraen con estas cortinas de humo, hay otras cosas que están pasando en el país que precisamente no quieren de que hablemos de esas cosas. Señaló que los problemas como la baja del Bitcoin, el incremento de los casos de COVID, la carencia de medicina en el hospital son otro tipo de problemas que el gobierno quiere ocultar. Lo que pasó con el tema del Bitcoin la semana pasada, con el aumento del tema del Hospital Rosales, del Hospital de Nejapa, los aumentos de casos de COVID, no hay medicina en los hospitales, nadie hablaba de eso. Todo el mundo estaba hablando del caso de del diputado de Nuevas Ideas. Acontecer municipal. En este momento hagamos un recorrido del trabajo que realizan las alcaldías en las que el FMLN está presente. Claro, de la mano de nuestra compañera Jenny Vázquez. Iniciamos en el municipio de San José Las Flores, en Chalatenango, donde la alcaldesa Tulita Tovar, junto a su consejo municipal, desarrolló la celebración del Día de la Juventud, donde participaron jóvenes que forman parte de los distintos talleres que la municipalidad desarrolla, tal como pintura, baile, deportes, batucada, entre otros, los cuales son un esfuerzo del gobierno local con apoyo de la Asociación de Jóvenes del municipio. Siempre en Chalatenango, en el municipio de San Francisco Morazán, el alcalde Marvin Cardosa, como parte de su compromiso con la gestión y acompañamiento a los grupos artísticos del municipio, en conjunto con la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, realizó la entrega de trajes típicos al grupo de danza Ritmo de mi Tierra e implementos a la batucada del municipio. La iniciativa fue realizada en el marco de la implementación de la política pública local transfronteriza para una educación integral y solidaria, que cuenta con el financiamiento de la Generalidad Valenciana y la organización Escoles Solidaris, mediante el programa Animarte, que tiene como objetivo el fortalecimiento de los artistas de San Francisco Morazán. Nos trasladamos hasta San Esteban Catarina, en San Vicente, donde la alcaldesa Lilian Portillo inició la entrega de paquetes a los adultos mayores de los cantones San Esteban, El Rincón y San Jacinto La Burrera. La alcaldesa expresó que la entrega de los paquetes es una verdadera satisfacción, pues a pesar de las limitantes económicas que sufren los municipios tras el recorte del FODES, como municipalidad, junto a las ADESCOS, están haciendo el mayor esfuerzo para seguir entregando dicha ayuda a este sector vulnerable. Mientras tanto, el alcalde municipal de Azacualpa y candidato a alcalde por Chalatenango Sur por el FMLN, Pablo Molina, tras la nueva distribución territorial, desarrolla una gira por los distintos municipios que conforman la zona sur. Recientemente, el alcalde acompañó a habitantes del municipio de Las Vueltas en la conmemoración a las víctimas de la masacre del cantón La Ceiba. Asimismo, visitó Arcatao para acompañar a la población de dicho municipio en la celebración de sus fiestas patronales. Finalmente, en el departamento de La Libertad, Mercedes Alvarado, candidata a alcaldesa por los municipios de Santa Tecla y Comasagua, que conformarán la Libertad Sur,
dio inicio a una gira territorial en la comunidad Zacatales en Comasagua. Durante su visita, la candidata se reunió con líderes comunales y familias de la zona, quienes expusieron sus principales demandas y necesidades. Vamos a ir a los lugares donde este señor en 3 años como alcalde no ha ido. Yo sé que con Danilo y con todo este equipo que tiene también, lo vamos a lograr, lo vamos a hacer posible tal y como ya se hizo cuando el Frente gobernó acá en Comasagua. Esta tarde conocimos acá en Comasagua parte de las necesidades y de las demandas que tienen las familias, principalmente acá y puntualmente acá en Zacatales. Nos comentaban que una de sus principales demandas y de sus principales necesidades son las vías de acceso, que se encuentran en total abandono y en total descuido desde el día número 1 de esta gestión municipal. Hemos podido ver que hay una cárcava que amenaza con prácticamente destruir la carretera, la vía de acceso hacia esta comunidad y que afectaría prácticamente a unas 70 familias que habitan en la ciudad. Hoy dimos el banderillazo de salida para la jornada de visita territorial acá en Comasagua. No va a ser la única vez que vamos a visitar este municipio. Ya constatamos que existen un sinfín de necesidades y demandas que está teniendo nuestra población acá en Comasagua. Este fue el punto de partida y vamos a continuar a lo largo y ancho de Comasagua, conociendo y acercándonos a la gente para verificar también cuáles son sus principales demandas y cuáles son sus necesidades. Y en esta semana, en entrevista Verdad Legislativa, conozcamos la propuesta del FMLN para la alcaldía de Cabañas Este. La entrevista. Gracias por estar con nosotros en esta emisión de su espacio Frente Informativo y también la entrevista Verdad Legislativa. En esta oportunidad nos hemos trasladado hasta el departamento de Cuscatlán. Estamos en la bella ciudad de Cojutepeque, ¿no? Nos ha recibido. Este día estamos con nuestro buen amigo Isabelo Cortés. Él es candidato a la alcaldía de Cabañas Este. Y está con nosotros en este espacio. Isabelo, gracias por estar con nosotros y aceptar la invitación. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a quienes nos ven y nos escuchan. Un gusto acompañarte en este espacio y estamos a la orden para platicar desde acá, desde Cojutepeque. Así es, te cuento que nos ven no solo aquí en el país, Isabelo, nos ven también en el extranjero, nos ven allá por Australia, Suecia, Italia, Canadá, Estados Unidos, nos están viendo a través también de la plataforma de Frente Informativo y nos escuchan también en el oriente de nuestro país a través de la red de radios comunitarias Voces Unidas de Oriente. Ahí está la Iscanal, la Fonseca, Tehuacán y Segundo Montes. Así es que también el saludo va para todos esos salvadoreños fuera y dentro del país que están viendo este espacio. Así es, un saludo cordial para los compañeros militantes que nos ven y nos escuchan tanto en la zona de oriente del país como también, como tú dices, en cualquier parte del mundo. Esos hermanos que por diversas circunstancias pues también desde allá están siguiendo la realidad salvadoreña. Así es. Este día estamos acá improvisando un poco, ¿no? Pero también al mismo tiempo tratando la manera de llevar a la población temas importantes y también dándole seguimiento, Isabelo, a una serie de entrevistas que hemos pensado para que la población vea, la población escuche cuáles son las alternativas de nuestros candidatos que el próximo año van a entrar en la contienda electoral. Bueno, ya están en la contienda electoral porque han sido ratificados y que pues viene una campaña electoral muy difícil, no para los partidos políticos solo, sino para toda la población. Queremos conocer quién es Isabelo. Yo te conozco y te he visto a través de redes sociales. Sos un comunicador, ¿no? Es una persona que te toca estar entrevistando y hoy te ha tocado estar de la otra cancha, ¿no? Sí, haciendo la de ser entrevistado. ¿Quién es Isabelo Cortés? Cuéntanos un poco. Sí, yo creo que, pues como bien decimos, hay que empezar desde el comienzo, valga la redundancia. Y Isabelo Cortés, ahora un joven, pues nací en los campos de refugiados en Mesa Grande, Honduras, en el contexto del conflicto armado salvadoreño en 1987, donde justamente estaba todo el conflicto. Mi familia, vengo de una familia de excombatientes, militantes del FMLN de toda la vida, deciden en medio del conflicto armado pues retornar a El Salvador e incorporarse a la lucha armada de ese momento, y también pues con ellos me vengo yo. Solo viví un mes y medio más o menos en Honduras después de mi nacimiento y crecí en un ambiente de comunidad. Crecí en una comunidad repoblada, como le conocemos en El Salvador, la comunidad Santa Marta, que pertenece al municipio de Victoria, al norte del departamento de Cabañas. Ahí crecí en un entorno de organización
y de educación popular que le conocemos. Por cierto, un saludo muy especial para nuestros hermanos y hermanas de la comunidad Santa Marta, ¿no? Muchas gracias. Una comunidad guerrera, una comunidad que se ha sabido organizar y que es un referente a nivel nacional, ¿no? Sí, sí, es una comunidad muy organizada desde el momento del exilio. La comunidad se funda en el 87 y empieza como a trabajar en su organización y en temas estratégicos como cómo organizar desde el más pequeñito hasta el adulto y buscar la transformación de su comunidad a través de la gestión comunitaria. Entonces, en ese ambiente, en Santa Marta, es donde crece Isabelo Cortés. Después de haber estudiado allá el bachillerato, pues me traslado gracias a la cooperación internacional, logré una beca de estudios y estudié letras en la Universidad del Salvador, pero luego por esto de que me interesaban mucho las comunicaciones, decido irme a Costa Rica a estudiar comunicaciones, investigación y un poco conocer más sobre la educación y la comunicación popular. Y gracias al trabajo que veníamos haciendo también de gestión, porque también en el ambiente en el que he creído importante que para sacar a las comunidades adelante de las situaciones adversas que enfrentan, lo más importante tiene que ver con organización, educación y gestión. Hay que proyectar ese trabajo. Y gracias a los esfuerzos también del mismo Santa Marta, desde donde yo vengo, pues me logran enviar a Ecuador, donde logré ejercer las comunicaciones en una asociación latinoamericana de educación radiofónica que me permitió justamente realizar trabajo de comunicación, pero también educar a personas en temas de analfabetismo. Hay analfabetismo de personas que no saben leer y escribir, pero también hay analfabetismo en comunicación, en información. Hay mucha desinformación, particularmente ahora con todo esto de las redes sociales. Entonces he tenido esa trayectoria y he ido como trabajando en ese sentido. Vengo de una familia de campesinos y de una familia muy numerosa. Tengo aproximadamente, somos 10 hermanos en el hogar, todos en diferentes circunstancias, pues militantes del FMLN y trabajando en pro de la comunidad. Algunos por diversas circunstancias también han emigrado. Y en el caso particular de cómo nos hemos ido construyendo también, hemos hecho desde el entorno comunitario mucha camaradería. Para contarte, Víctor, yo tengo muchos amigos y amigas que crecimos juntos y ahora pues hemos tratado de crear colectivos de trabajo y de acompañar diferentes procesos de formación y de sensibilización en comunidades, en cabañas como fuera de ello, incluso en el mismo Cuscatlán, en la zona de Suchitoto, en la zona de Chalatenango, incluso de La Libertad. Entonces, con mis amigos y amigas, seguramente más de alguno nos está viendo y escuchando, les digo que no nos perdimos en el camino, hemos hecho lo correcto en este sentido de que todo el aprendizaje que acumulamos se lo devolvemos a nuestra gente a través de la práctica cotidiana. Así es. Precisamente a eso iba y era la otra interrogante que te iba a plantear, ¿no? Tú vas y en este momento te lanzas y dices, bueno, yo decido correr por una alcaldía, ¿no? Para ser alcalde. En ese proceso de tu vida, de crecimiento, de formación, ¿cuáles han sido esos acercamientos en cuanto al trabajo? Ya nos mencionaste algo, pero me gustaría también la población nos remarcar en el caso de tu municipio, de tu departamento, ¿cuáles han sido esos acercamientos con la población en trabajo organizativo y comunitario? Sí, mira, justo en lo que decía del caso de Santa Marta, hemos creído que la organización es esencial para resolver las problemáticas que enfrentan las comunidades. Te hago esta pregunta, Isabelo, porque nos has hablado de tu trabajo al exterior, ¿no? ¿Cómo te has desempeñado cuando has ido a Ecuador, cuando has ido, que te has inclusive movilizado a algunos departamentos de nuestro país, pero internamente en el departamento de Cabañas? Sí, en el caso particular del departamento de Cabañas han habido 2 esfuerzos que incluso la población de Cabañas que son 5 municipios, es San Isidro, es en Suntepeque, Ciudad Dolores, Victoria, de donde soy yo, y Huacotecti. Esos 5 municipios componen lo que ahora se conoce como Cabañas Y en estos 5 municipios ya he tenido trabajo justamente de organización y de formación. He trabajado particularmente con jóvenes, creando vocerías a nivel de las comunidades para que ellos demanden a las autoridades la solución a las problemáticas que viven en sus comunidades, en sus municipios. Y lo he hecho, por un lado, a través de la Asociación de Desarrollo Económico y Social, ADES, que ha trabajado mucho en el departamento de Cabañas. Yo llevo más o menos
unos 10 años acompañando los procesos con ellos en temas de organización juvenil, pero también en temas de organización de mujeres. Hemos acompañado mucho a las compañeras jóvenes en reivindicaciones de sus derechos, pero también en la formación. Sabemos que la situación de este país, y no es de ahora, sino que pues históricamente ir a la universidad es complicado. Sí. Y ahora mucho más. Entonces, crear procesos de formación a nivel comunitario, a nivel de los municipios, es esencial para muchas personas que no han tenido la posibilidad, la oportunidad de ir a la universidad. Entonces, hemos trabajado en ese sentido, pero también en el empoderamiento. Hay mucha población en este país que por desconocimiento ha tenido dificultades para poderse informar, pero cuando uno llega a la comunidad y le plantea la realidad, porque muchos de nuestros procesos han tenido que ver con interpretar la realidad. Es decir, que por ejemplo en la cotidianidad de ahora, uno dice, la juventud está siendo afectada por el régimen de excepción. Así es. Pero muchos lo alaban ese régimen. Pero hay que hacerle ver lo que eso implica y está afectando a la juventud. Lo que a la larga también va a afectar a nuestro país. Claro, por supuesto. Entonces, todos estos temas son los que hemos estado trabajando y también lo he hecho a través de la comunicación. Okay. Como te decía, yo he estado dirigiendo espacios también en una radio comunitaria que tiene alcance a nivel departamental. Entonces, hemos trabajado en Radio Victoria, y Radio Victoria tiene un componente no solo de comunicación, sino de acercamiento a la comunidad. Por ejemplo, yo he estado dirigiendo un proyecto que se llama Radio Victoria Camino a las Comunidades. Es que te vas un día a la comunidad, trabajas con la comunidad en 3 momentos. Uno es en la reunión con el liderazgo comunitario y ellos te plantean su realidad. Entonces yo les digo, ¿y cómo desde la comunicación podemos buscar alternativas de solución a esas problemáticas? Y empieza el señor Don Juan que dice, mire, deberíamos hacerle una protesta al alcalde, deberíamos ir a la organización social, a plantear a la sociedad civil, organizarnos. Luego planteamos temas de las necesidades en salud que tienen las mujeres, por ejemplo, las oportunidades de empleo para los jóvenes, y toda esa realidad se plantea en ese espacio. Después tenemos un momento para interactuar con ellos con temas de deportes, particularmente la juventud, ¿no? Dice, mire, analicemos la realidad, pero también hay que entretenernos, ¿verdad? Hay que jugar fútbol, hay que pelotear un rato, entonces eso también lo hacemos, la integración, y hay un espacio también para interactuar con la niñez, porque obviamente son uno de los sectores vulnerados en sus derechos. Entonces, un día nos vamos a hacer comunicación, pero una comunicación que permite darle la voz a la población, que es una de las cosas en las que yo he trabajado muchísimo, y a partir de eso también, cómo acompañamos después a esas comunidades en gestionar esas soluciones que se necesitan en las comunidades. Bien, definitivamente hay un portafolio de trabajo, ¿no?, que has llevado y que seguís realizando en el departamento, y te dan las credenciales para poder optar a ese cargo. Vamos a hacer una pausa, Isabelo. De acuerdo. Ya regresamos acá en su espacio Verdad Legislativa. Búscanos en internet como Grupo Parlamentario FMLN o gpfmln.org, nuestro sitio web en el que compartimos información de nuestras diputadas y diputados, noticias del trabajo legislativo y todas aquellas iniciativas que buscan el beneficio de nuestro pueblo. Grupo Parlamentario FMLN. Santa Marta a un paso de la victoria popular. Con la reciente resolución del juzgado de Sensuntepeque, que decreta arresto domiciliar como medida sustitutiva para los dirigentes comunitarios y ambientalistas. Queda demostrado que la lucha organizada es efectiva y es el camino que le queda al pueblo para luchar contra el régimen. Vamos a seguir luchando hasta ver en libertad total y plena a nuestros compañeros, pero de verdad nos emociona, sentimos mucha alegría el que nuestros compañeros pues vayan a sus casitas. Vamos a seguir luchando en estos próximos días para que lo más pronto posible estén en sus casas, y bueno, vamos a respetar, ¿verdad?, esa medida que ha dado la jueza de que los compañeros vayan al hospital y luego pues posteriormente a sus casitas. Esta es una victoria que debe consolidarse con la ejecución de la resolución del juzgado, ya que hasta el momento centros penales los mantiene retenidos, pese al fallo judicial. Por eso, nos sumamos a las exigencias por su pronta liberación y abrazamos la convicción de las comunidades de Santa Marta, que marcan el camino de la lucha popular para otras comunidades como la de Tecoluca, La Unión y Usulután, que están amenazadas
por la legítima lucha en defensa de los derechos del pueblo. Búscanos en internet como Grupo Parlamentario FMLN o gpfmln.org, nuestro sitio web en el que compartimos información de nuestras diputadas y diputados, noticias del trabajo legislativo y todas aquellas iniciativas que buscan el beneficio de nuestro pueblo. Grupo Parlamentario FMLN. Estamos nuevamente con usted a través de su espacio Verdad Legislativa, conversando en esta ocasión con Isabelo Cortés. Él es candidato a la alcaldía por Cabañas Este. Isabelo, nos quedamos un poco antes de la pausa conociendo un poco de tu trayectoria, trabajo organizativo y comunitario, y no hemos dado todavía el paso, ¿no?, a cómo te integraste al partido político FMLN. No es, fíjate bien, una ley que aquel que es hijo de un revolucionario, aquel que es hijo de un ingeniero, de un profesor, tenga por consiguiente ser profesor, ingeniero y revolucionario. Pero ¿en qué momento tú, Isabelo, sentiste ese llamado a participar en la vida política del país? Sí, gracias Víctor, gracias a quienes nos siguen viendo y escuchando a través de este espacio. Yo creo que han habido momentos en los que hemos acompañado los esfuerzos del partido, no como parte ya de un proceso electoral, sino que antes incluso colaboramos en el departamento de Cabañas en la parte de comunicaciones, que es una de las cosas en las que pues, nos hemos desempeñado en los últimos años. Ya como militante a partir del 2020, que justamente me inscribo para las internas. En ese momento fui en el 2021 candidato alcalde por el municipio de Victoria. Okay. De hecho, ahora mismo ya casi voy a cumplir 3 años de ser concejal del FMLN, de la fracción del FMLN en el municipio de Victoria. Es decir, que allá hay una experiencia también acumulada en el tema del municipalismo, que ya vamos a profundizar en ello. Pero como tú dices, también yo creo que no es automático que por ser hijo de personas revolucionarias que pues estuvieron en la lucha armada y que luego se han seguido trabajando en diferentes espacios de organización militando, uno también como hijo asuma ese rol. Pero en nuestro caso sí, desde la familia nos inculcaron la militancia a un proyecto de izquierda, y el único proyecto de izquierda ahora mismo y en la historia reciente de El Salvador es el FMLN. Y mi papá, mi mamá han militado, mis hermanos mayores también han militado en el FMLN. Forman parte de los afiliados históricos que fundaron al partido, entonces, y lo siguen siendo. Entonces, toda nuestra historia familiar está enmarcada en esa lucha revolucionaria, en esa lucha por reivindicar los derechos humanos de los salvadoreños y las salvadoreñas, desde ese momento del conflicto armado hasta el momento. Entonces, nos han inculcado eso en la familia, y yo lo asumí como tal, y creo que si existen posibilidades de aportar aún más a este país, a nuestros municipios, a nuestras comunidades, también hay espacios como el espacio ya más electoral, más político electoral, del cual se puede hacer, y eso es en lo que estoy inmerso hoy en día. ¿Por qué el FMLN y no otro partido? Muchos estuvieron en el FMLN y mira, han salido caminando y corriendo, ¿no? De hecho, le sumo a esa pregunta, ¿por qué en este momento? Porque muchos me dicen eso, o sea, hubieron momentos históricos en los que el FMLN la ha tenido muy difícil. El conflicto armado, el posconflicto. Después hubieron momentos que quizás no es que fuese fácil para el FMLN, pero siempre ha tenido cuesta arriba el partido. Sí, siempre. Pero las personas que tenemos principios, valores de izquierda, nos hemos mantenido. Y en el caso mío, cuando lo hablo con mi papá y mi mamá, por ejemplo, y me dicen, es que nosotros nos vamos a morir siendo del FMLN. Y no es solo que actuamos en función de un contexto electoral, es porque nuestros principios de raíz ya marcan la ruta histórica que debemos seguir. Y ahora, por supuesto, yo creo que es el momento de sacar pecho y decir aquí estamos. Porque es un momento difícil el que estamos enfrentando. La oposición de este país, como lo es el FMLN, está pasando por circunstancias muy difíciles, sí, en todos los sentidos, y tiene que ver con la actuación del régimen. Y nos quedamos los que realmente creemos en un proyecto de izquierda. Quien no creyó y solo fue oportunista para el momento, se fue. Y no hay por qué criticarlo, tiene derecho a hacer lo que considere, pero en nuestro caso yo creo, decido hacerlo por el FMLN porque creo en los principios, creo en su historia, creo también en esos valores revolucionarios
que han marcado la historia de El Salvador y que el FMLN ha contribuido a ello. Creo que también aquí es importante definir algo, Isabelo, es que los que estamos en el FMLN no tenemos ceguera electoral, tenemos convicciones ideológicas, político-partidarias que nos hacen quedarnos en este partido y saber de que aunque la situación sea difícil y aunque otros puedan equivocarse, no todos en el FMLN nos equivocamos. Por supuesto. Muchos y la mayoría creemos en una lucha política desde el FMLN que es viable y que le puede llevar al país las respuestas que necesita la población salvadoreña. Es el único instrumento político que tenemos ahora mismo de izquierda, y eso hay que decírselo a la población. Y no respondemos necesariamente a los contextos electorales, por supuesto que eso es parte de, porque en una democracia que está en riesgo y vulnerada hoy en día aquí en El Salvador, el FMLN lo que representa justamente lo que estás diciendo. Hay un proyecto político que tiene a militantes que por supuesto lo acuerpan. Han habido algunas personas que se han equivocado, pero el proyecto político sigue estando vivo y sus principios históricos también. Así es, cuando hablamos del país, así de forma rápida, Isabelo, porque el tiempo se nos va avanzando, cuando hablamos de país, ¿cómo ves en el contexto social El Salvador? Mal, muy mal. El FMLN sentó bases en 10 años importantísimas, particularmente para la juventud. Yo soy un joven. Y en este sentido yo creo que el periodo donde se le dio auge a lo social en este país fueron los 10 años de gobierno del FMLN. Todo lo que se invirtió en salud, en educación, cuando se logró desmontar todo ese sistema que había de las cuotas mal llamadas voluntarias, luego descentralizar los servicios con los ecofamiliares, que era una reforma de salud planteada de la iniciativa cubana, por ejemplo, muy exitosa. Todo el tema de salud, la inversión que se dio en la Universidad Nacional de El Salvador. Operación Milagro. Operación Milagro, todos los aportes que se daban a la niñez, a las mujeres. Paquetes escolares. Paquetes escolares. Todos esos beneficios, por supuesto, la actual administración y el actual contexto han sido desmantelados. Hay un retroceso en temas sociales. Y aunque se jacten mucho del tema de seguridad, creo que a la par de eso hay muchos temas que resolver en lo social. Si no, por ejemplo, yo me pregunto por qué muchos amigos míos de mi misma edad están migrando a los Estados Unidos. Uno, porque tienen miedo, aunque no deben nada, de que el régimen los meta preso. Y dos, porque aquí no hay oportunidades. Así es. Y eso tiene que ver con lo social. En el tema económico, ¿cómo está? Muy mal, más endeudado que nunca, creo yo, en todos los aspectos. Y como decía, en el contacto que tenemos permanente con la población, creo que otro de los temas que hay que sopesar es el costo de la vida, que tiene que ver con lo económico. Ahora mismo el salario mínimo en este país no alcanza para hacer el mercado. Yo estaba el día de ayer en una comunidad de Ciudad Dolores, uno de los municipios de Cabañas Este, y una señora me decía, me mandaron la remesa, fui al mercado y no me alcanzó para comprar unos cuantos tomates, unas papas y lo básico, la canasta básica por las nubes y los salarios. Creo que eso tiene que ver los salvadoreños en el exterior, aquellos hermanos salvadoreños y salvadoreñas que creen en el gobierno actual, que dicen que todo está bien. Pregúntenle a ustedes, hermanos, si les está alcanzando lo que le mandaban antes a sus familiares, ¿no? Claro, tiene que ver con eso, el costo de la vida incrementado y por supuesto que no hay empleo. Y no hay políticas que vayan contrarrestando esa situación económica. Correcto, contrarrestar la situación que vive el país no se ve de parte de las instituciones gubernamentales. Evidentemente el gobierno se ha gastado mucho en propaganda y se ha olvidado de la cotidianidad de la gente, que ahora mismo tiene que rebuscarse mucho más para poder llevar el sustento a sus hogares. Y prefiere quitarle impuestos a las empresas y no quitar el IVA a los alimentos. O sea, no se ve a la población. ¿Cómo está El Salvador en lo político? En lo político estamos muy mal, muy mal. Creo yo que a ningún país de la región le conviene el control absoluto de un partido político que hace y deshace, improvisa. Vemos lo que ha pasado. Esto de reducir los municipios. La situación política del país es cada vez más dramática. ¿Le conviene a nuestro país tener que un presidente tenga poder en todos los 3 órganos de Estado? Para nada, el poder absoluto no le conviene a nadie. Yo creo que la población que nos ve y nos escucha debe darse cuenta. Y por supuesto que en ese sentido yo le invito a quienes nos ven y nos escuchan que ojalá votemos por diputados de oposición y más diputados del FMLN en la Asamblea Legislativa en el próximo periodo. Eso, por supuesto, garantizaría los contrapesos para que el presidente no haga berrinches como lo hace ahora y cualquier cosa que se le antoje improvisada la impone, porque tiene el poder absoluto. Y creo yo que eso tiene que ver
con la democracia, tiene que ver con lo político, que ahora mismo tenemos una crisis en esos temas en El Salvador y esperemos que la cosa no se profundice y en vez de eso haya un giro. Pero eso depende de quienes nos están viendo, de la población salvadoreña. Los hermanos y hermanas que están fuera del país, que se lo hagan saber a sus familiares aquí en El Salvador. Bien, ya hemos hablado, ya contextualizamos una situación que se vive en el país en 3 áreas que son fundamentales. Para cambiar esa situación, Isabelo, tú ya lo dijiste, necesitamos cambiar la aritmética electoral, la aritmética parlamentaria, la aritmética de las alcaldías, necesitamos cambiarlas. ¿Qué debe de ver el salvadoreño y la salvadoreña? ¿Cuáles deben de ser las características que debe de visualizar en un candidato o una candidata para decir yo voy a dar mi voto por él o por ella? Principios de honestidad, de transparencia. Creo yo que nos mintieron los que decían que no eran corruptos. Vemos ahora que hay diputados que son investigados. Creo que ese es un factor importante. Cualquier persona que aspira a un cargo público debe tener honradez, debe tener la capacidad de transparentar los fondos públicos, que no está sucediendo en esta administración, que no está sucediendo con los alcaldes del oficialismo y con los diputados del oficialismo, no está sucediendo en los ministerios. Hay mucho secretismo sobre cómo se invierten los fondos públicos. Esos son valores trascendentales. Luego, creo yo que a nivel, porque es mi caso, en el trabajo a nivel municipal tiene que sopesar muchísimo la capacidad de administración y de conocimiento de las necesidades de la población. Cómo administramos lo que llega a las municipalidades, por ejemplo. Pero además que tengamos esa cercanía, lo que yo te decía al inicio de la entrevista cuando me planteabas el trabajo que he tenido. Hay que construir con la gente. Hay que mantener ese contacto permanente. No hay que inventarnos un puente donde no hay un río, ¿no? Sino que hay que tratar de que la población sea la que enrumbe el trabajo municipal, el trabajo legislativo y el trabajo presidencial también. Y eso no está pasando ahora. Por eso esas características hay que verlas en los futuros funcionarios y en candidatos como nosotros. Yo le planteo también a la población que hay que ver capacidad de gestión. Ahora mismo a las municipalidades nos quitaron el FODES. En la municipalidad donde yo soy concejal, antes recibíamos, cuando estaba el gobierno del FMLN, que aumentó el FODES, $140,000 al mes. Ahora solo se reciben 34,000. Nos quitaron más de $100,000 de FODES. Pero los alcaldes del oficialismo no han sabido gestionar, no han sabido trabajar con la gente. Esa característica es la que también debe sopesar. Cómo gestionamos los municipios y cómo trabajamos de la mano con la gente. Que la gente nos diga el rumbo que necesita que lleven sus localidades. Bien, queremos agradecerte, Isabelo, por el tiempo y hacemos el llamado, ¿verdad?, a todos los que nos ven, militantes o no militantes, dentro o fuera del país, para que realmente estas elecciones que serán trascendentales, la inteligencia artificial, imagínate, la inteligencia artificial dice a una máquina que le han creado todos los procesos para pensar supuestamente como nosotros, pero no es un ser humano. La inteligencia artificial dice que las elecciones del próximo año serán trascendentales para marcar la historia de los próximos 100 años de nuestro país. Dependiendo la decisión que tome la población, serán 100 años difíciles o serán 100 años de cambios que puedan beneficiarle a la población misma. Isabelo, tu mensaje final para quienes nos ven dentro y fuera de nuestro país. Primero agradecerte, Víctor, por la oportunidad, también a quienes nos ven y nos escuchan, tanto acá en el país, en El Salvador, como fuera de él. Muchísimas gracias por escucharnos y por interesarse, por conocer sobre lo que estamos haciendo como candidatos del FMLN y por supuesto que en función de lo que dice Víctor de estas elecciones del 2024 que van a marcar un antes y un después, creo que debemos apostarle por el cambio, darle un giro, porque lo que hoy estamos viviendo no le conviene a nadie, ni a las actuales generaciones, ni a las que vienen tras de nosotros, como nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces, el llamado a que sopesemos esa realidad y nos involucremos para transformar El Salvador que nos merecemos, y el que ahora tenemos no es para el que hemos trabajado en los últimos años. Así es, y recuerde, si usted elige a nuestros representantes en las próximas elecciones, acompáñelos a ellos, exigiéndoles y también pues sugiriéndoles y construyendo junto a ellos y ellas las plataformas que mejor le convengan al municipio y en este caso también pues a los departamentos a través de las diputaciones. Gracias por estar con nosotros, haber estado con nosotros, Isabelo, te deseamos éxitos. Muchas gracias. Y en una próxima esperamos estar contigo ya como elegido, si así lo decide la población, como alcalde del municipio de Cabañas Este.
Regresamos entonces al set principal para la despedida de su espacio Frente Informativo. Fidelizamos a esta emisión esperando que su voz esté ayudando a propagar el mensaje de necesidad de cambio en el rumbo del país y en un análisis no pasional sino de conciencia, de entender que no podemos seguir consintiendo que no se haga nada en las alcaldías ni en la asamblea de nuestro país. Conozca el trabajo realizado, el acompañamiento en su municipio y departamento, que las obras prometidas ya estén cumplidas y que no se esté esperando llegar a las votaciones para inaugurarlas. Esa es la forma de hacer política de antes. Ya no tenemos tiempo de estar dando vueltas en el mismo camino del subdesarrollo. Esa es la tarea del pueblo y la de no estar defendiendo gobiernos y funcionarios. Hagamos y construyamos un verdadero país, pero no dividiéndonos ni atacándonos. Eso le beneficia a los mismos de siempre. En nombre del equipo de comunicaciones del FMLN, le deseamos un buen inicio de semana y los esperamos en la próxima emisión. Esto fue su espacio Frente Informativo. Cuídese y será hasta la próxima.